Carlos en su lectura y Gaby al dirigir la mesa del Señor nos han puesto la mirada en el Señor Jesús, que es lo más importante. Pero yo esta mañana voy a poner vuestra mirada en otra persona. La culpa la tiene Gaby, porque él me escribió un WhatsApp proponiendo que yo hablase de nuestra guerra espiritual. Así que esta mañana vamos a estar mirando al enemigo, al diablo. No conviene mirarle demasiado, porque entonces podemos llenar de tal manera nuestra mente con él que nos olvidamos de lo prioritario, que es tener la mente llena del Señor. Pero de vez en cuando conviene que consideremos que estamos en medio de una guerra espiritual. El diablo siempre está al acecho. Está aquí presente esta mañana. No estoy mirando a nadie. Porque Él es invisible, pero Él es quien va insinuando, susurrando en tu mente cosas negativas que te distraigan y te lleven a pensar en todo menos que en la palabra de Dios. Conocemos sus artimañas, o quizás no. Y esto es lo peligroso, porque entonces somos presa mucho más fácil para él. Vamos a leer en Primera de Pedro el muy conocido texto acerca del diablo que rondea como león, pero vamos a leerlo a partir del versículo 6 del capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta aquí. He leído a partir del versículo 6 para que tengamos las cosas en perspectiva. Porque Pedro, antes de introducir el tema del diablo, introduce el tema de Dios. Y de hecho, después de introducir el tema del diablo, sigue hablando de Dios. Así que es como un sándwich, un bocadillo con el diablo en medio, pero lo más importante es Dios y Dios. Humillaos bajo la mano de Dios, porque no hay lugar más seguro en la vida, en todos los sentidos, pero concretamente en cuanto a la protección contra el diablo, que cuando estamos bajo la mano de Dios. En esta vida vamos a conocer muchas pruebas. Yo no sé qué pruebas estáis pasando vosotros, pero dudo
que haya alguien aquí presente que diga, yo no estoy pasando ninguna prueba. Mi vida es totalmente feliz, no tengo problema alguno. El Señor es soberano. El Señor incluso es soberano sobre el diablo. Y el diablo solo puede alcanzarnos en la medida en que Dios se lo permite. Y cuando el diablo nos alcanza bajo la soberanía de Dios, Dios lo permite para que sus ataques diabólicos sirvan para nuestra santificación, nuestra maduración, nuestra transformación a la imagen de Cristo. Amén. Es fácil decir esto, pero no es tan fácil cuando te sientes el objeto de un ataque de parte del diablo. Pero antes de abordar esta cuestión de nuestro enemigo y sus acechanzas, asumamos bien esta promesa. Echemos todas nuestras ansiedades sobre Dios porque Él nos está cuidando. El cuidado de Dios en esta vida, sin embargo, no significa que debamos cruzarnos de brazos y decir, estoy bien porque Dios me está cuidando. Podemos decir esto, pero a la vez tenemos que resistir al diablo. ¿Veis el equilibrio aquí entre estos versículos? Dios cuida de ti. Pero esto no quiere decir que puedas volverte perezoso, ingenuo en cuanto a los ataques del diablo. Dios manda que seamos sobrios y velemos y resistamos. El ser sobrios y velar viene antes del ataque del diablo. La resistencia viene en medio del ataque. La finalidad de Dios en todo esto está en el versículo 10 que no hemos leído. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, entre otras causas, a causa de los ataques del diablo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si quieres ser un creyente maduro, un creyente firme en el Señor Jesucristo, es necesario que seas atacado y que aprendas a resistir, a mantenerte firme en medio de muchas clases de tormentas. Pero vayamos a nuestro enemigo y lo que dice en el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. No sé cuántos leones te has encontrado últimamente por la calle.
un gran servidor del Señor, hace muchas décadas, recomendó que todos los creyentes deberíamos ir al menos una vez al zoo. Esta no es recomendación mía, es de aquel hombre que era un gran siervo de Dios. Pero necesitamos experimentar lo que es afrontar a un león, escuchar sus rugidos, para poder entender lo que está diciendo Pedro aquí. Nosotros en casa tenemos muchos gatos que nos vienen a la puerta solicitando comida, pero no hay leones. Algún que otro jabalí, pero no hay leones. Pero tenemos que utilizar nuestra imaginación para colocarnos delante de un león rugiente. Tiene hambre y quiere comer y desea comerte a ti. Comerte a ti. Enseguida viene a mi mente la promesa del Señor Jesucristo. Nadie los arrebata de mis manos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Puede comerme a mí el diablo o no? Estamos bajo la mano de Dios. Él nos protege. Pero cuidadito si te sales de debajo de la mano de Dios, porque entonces te expones al peligro de ser devorado por el diablo. Aquí Carlos y Gaby y quizás alguno más estarán enseguida preguntando, ¿ahora por dónde va el predicador? ¿Tiene claro la plena soberanía de Dios o está a punto de decir que podemos perder la salvación? Bueno, después Carlos y Gaby pueden discutir entre sí. Yo no voy a entrar en discusiones sobre esto. Solo afirmo lo que dice Pedro. Cuidadito, porque el diablo quiere devorarte. De hecho, el diablo no solamente es un león, es una serpiente. El león te come a bocados. La serpiente te traga entero. Personalmente, creo que todos los que verdaderamente están en Cristo nunca van a ser devorados por el león. Pero aún así, cuidadito, porque hay otros matices aquí. El diablo, si pudiera, desearía
hacerte perder la salvación. Pero en todo caso, desea neutralizarte en cuanto a tu utilidad en la extensión del reino de Dios. Tú has sido llamado no solamente a tu salvación personal, sino a participar en la magna empresa de Cristo, que es construir su iglesia, levantar el reino de Dios. Y por supuesto el enemigo quiere hacer todo lo que está en su poder para impedir que seas útil en esta empresa. Y como mínimo, este versículo quiere decir esto, que el diablo desea neutralizarte en cuanto a tu utilidad en esta obra del Evangelio. ¿Cómo lo hace? ¿Me permitís un momento desviarme del texto? Creo que lo que voy a decir es cierto, aunque yo no tengo ningún texto concreto para exponerlo. ¿Cómo obra el diablo? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Quiero proponeros ataques del diablo en 3 niveles. Seguramente hay más de que estos 3, pero al menos estos 3. En primer lugar, quiere tentarte a caer en pecado. Esto es obvio. La tentación, ¿qué es? Tentación a pecar. Si puede hacerte caer en pecado, entonces tu propia mala conciencia, tu propio autoaborrecimiento, obrará para neutralizarte. No sé si me entendéis. Quiero poner un ejemplo. Hace bastantes años, en un campamento que llevo cada verano para jóvenes, bueno, oficialmente es de jóvenes de 18 a 30 años, así que Samuel, te esperamos el verano que viene. Solíamos hacer siempre una sesión dividida, los chicos conmigo y las chicas con Marga. Y entonces en esta sesión de los varones, a petición de ellos, abordé la cuestión de nuestra sexualidad y decidí que para romper el hielo y hacer que los demás se atreviesen a hablar, debía confesar mis propias luchas en este terreno. Así que lo hice. Y entonces, uno tras otro, estamos sentados en un círculo, uno tras otro los chicos empezaron también a confesarse. Confesando su adicción a la pornografía, su adicción a la masturbación. Alguno confesaba sus visitas a prostíbulos. Fue una sesión muy mala. Pero muy sanadora. Casi ninguno de los chicos acabó hablando sin empezar a llorar.
Y al final todos tuvimos un tiempo orando los unos por los otros, confesando nuestra miseria delante de Dios, nuestra necesidad de limpieza. Y nos acostamos porque esta era la última sesión del día. Al día siguiente, ¿qué cambio? Al día siguiente teníamos un culto de oración que debía, según el programa, durar 1 hora. Duró casi 2 horas, porque los jóvenes empezaron a orar espontáneamente uno tras otro, porque se había despejado toda la situación. Mientras guardaban el pecado dentro de sí y no lo confesaban, había una barrera. Pero después de la confesión fluía la oración. Es un pequeño ejemplo de lo que estoy intentando decir. En primer lugar, el primer nivel del ataque del diablo es hacerte caer en pecado porque él sabe que en esta condición no sirves para gran cosa. Si no logra neutralizarte con esta primera línea de ataque, intentará una segunda, que es llenar de tal manera tu vida con cosas lícitas, pero quizás secundarias, que no tengas tiempo para ocuparte de lo prioritario. Aquí hay que añadir cela, medita en esto. Vivimos en un mundo de prisas y necesitamos la sabiduría de parte de Dios de saber hasta qué punto es imprescindible que yo viva con estas prisas o hasta qué punto yo puedo reorganizar mi vida, mis prioridades en la vida, para que tanta prisa no sea necesaria y tenga tiempo para dedicarme al reino de Dios. Y si esta segunda línea de ataque no funciona, el diablo todavía tiene una tercera línea. Yo creo que las tentaciones de Jesús en el desierto se corresponden más bien a esta tercera línea de ataque. Cambiar piedras en pan no es un pecado. En aquella circunstancia inmediata, tampoco veo que fuera ocupar de tal manera a Jesús con cosas secundarias que no tuviese tiempo para cosas más importantes. Pero era la oferta de ayudar en la obra de Dios empleando métodos satánicos. Si tú quieres ser rey del reino de Dios, cambia las piedras en pan. Enseguida te coronarán. Facilísimo. Si Felipe VI lo dejamos aparte. Si Pedro Sánchez pudiese cambiar piedras en pan, seguramente tendría el 100% de los votos en las siguientes elecciones. Es decir, si algún líder político pudiese garantizar todas las necesidades materiales de sus
súbditos, lo votaríamos. La prueba es que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, enseguida querían coronarle. Salta del pináculo del templo. ¿Qué malo hay en esto? Es un poco de riesgo, pero gana tu reino por medio del espectáculo religioso. Hay muchos pastores evangélicos en el día de hoy que no han aprendido esta lección, me parece. Y montan espectáculo religioso a fin de atraer a las masas. Pero este no es el camino de Jesús. Lo que el diablo está diciendo esencialmente es: mira, yo sé quién eres el Cristo. Sé por qué estás aquí, para ganarte un reino, el reino de Dios. Y yo estoy aquí para ayudarte. Yo te puedo presentar todos los reinos de Dios en bandeja, si quieres. Solo es cuestión de reconocer que yo soy el príncipe de este mundo. Dios te lo ofrece a precio de la cruz. Yo te lo ofrezco gratis. ¿Qué camino prefieres? Como dije hace un momento, seguramente hay muchos métodos que el diablo puede utilizar para tumbarnos, pero al menos estos tres. Al cual resistir firmes en la fe. En otros textos del Nuevo Testamento, hablando de la tentación de Satanás, los escritores nos invitan o nos mandan huir. Ante la tentación debemos huir, como en el caso de José con la esposa de Potifar. Pero aquí dice resistid. Pedro está escribiendo a iglesias que en aquel momento estaban sufriendo mucha persecución. Creyentes que habían perdido sus posesiones confiscadas por las autoridades. Creyentes que habían conocido el encarcelamiento. Quizás creyentes que habían sufrido el martirio. Y en todas estas presiones sociales es fácil esconder tu testimonio. Intentar pasar por desapercibido. Permitir que el diablo te calle. Persistid, resistid. Seguid adelante con fidelidad al Señor. Porque sabéis, en primer lugar, que Dios cuida de ti. Y en segundo lugar, sabéis, versículo 10, que todo lo que viene encima, en medio de este sufrimiento, es para tu bien. Dios lo va a utilizar para tu santificación, para que te parezcas más al Señor Jesús. Hemos captado bien la línea de pensamiento del apóstol Pedro aquí en estos versículos.
empezando con Dios y acabando con Dios. Con el diablo como una realidad insoslayable en esta vida, que cae en el centro del texto, pero protegidos de antemano por Dios y posteriormente viendo los beneficios que Dios nos trae en medio de las asechanzas del diablo. Así que tenemos un enemigo sutil, un enemigo que conoce nuestras debilidades, va a especializarse en atacarte allí donde sabe que eres débil. Un enemigo que no muestra nunca ninguna misericordia, va por ti. Pero protégete bajo la mano de Dios, resiste al diablo y finalmente Dios utilizará todo esto para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Que así sea. Señor, queremos pedirte que la dinámica de este texto se cumpla en cada uno de nosotros. Reconocemos delante de ti nuestra gran debilidad, nuestra propensión a sucumbir ante las tentaciones de Satanás. Necesitamos tu protección. Necesitamos estar bajo tu cuidado. Y pedimos, Señor, que al final todos podamos mirar atrás y exclamar quizás con sorpresa que gracias a ti, gracias a tu capacidad para dosificar las pruebas, tu soberano control sobre el enemigo, que todos sus ataques que tenían una finalidad destructiva, de hecho han resultado en efectos positivos en nosotros, y que a través de toda esta resistencia y toda esta lucha, tú has sido glorificado y nosotros hemos sido fortalecidos. Gracias por este plan maravilloso que tú tienes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.